RTP. Buenos días, doctor Encalada. Pablo, un gusto tenerlo acá en nuestro espacio, en estos micrófonos. Y hay muchos temas que quisiéramos comentar, así que vamos a aprovechar la presencia. Nos acompaña el internacionalista César Ferrer Cordero y también el doctor Nino Casanelo, así que vamos adelante con la entrevista. Buenos días, qué gusto estar con ustedes en este muy buen panel. Así que es un gusto y veamos qué sale. Muchas gracias. Voy con una pregunta que creo que antes de entrar al tema de la Corte Nacional, que me parece interesantísimo, y la propuesta que has expuesto en los medios. Mucho se habló la semana anterior, antes del feriado, mucho se habló de lo que ocurrió durante el allanamiento a las instalaciones del CENEL, obviamente, ¿no? Es un tema que todavía no termina, porque aquí, lamentablemente, las noticias, hay tantas noticias que después se van difuminando, ¿no?, en el ambiente, pero en este tema, ¿no? La Fiscalía General del Estado, que cada vez equivoca más sus pasos, no debería abstenerse de involucrarse o de involucrar a terceros en sus diligencias, en sus allanamientos, en sus operativos, porque sigue desprestigiándose aún más de lo que debe ser la vindicta pública. Bueno, quitando lo político, ¿no? Porque me parece que eso, sobre todo el allanamiento a CENEL de la semana anterior, con la participación del presidente de la República, ministros, comunicadores, yo creo que sobre todo fue una cortina de humo. Me parece que ese era su objetivo principal y de alguna manera ha servido, porque algunos días estuvimos conversando de eso, pero claro, de ahí no pasó mucho más. Entiendo que ni siquiera hubo ninguna persona que fue detenida. De ahí, en lo estrictamente jurídico, hay que entender que los allanamientos no pueden ser entendidos como un show. Los allanamientos es una técnica especial de investigación, quizás una de las más gravosas técnicas de investigación, porque implica la violación de un derecho a la intimidad, es decir, la posibilidad de entrar a tu casa, por ejemplo, ¿no es cierto?, para recabar información importante. Y esta medida tiene que ser ordenada por un juez, debe ser tomada solo en tanto en cuanto hayan los suficientes elementos para justificar la violación al derecho a la intimidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo saber si es que un allanamiento era necesario? Muy fácil, con los resultados. Es decir, si es que a la Fiscalía le llega una información que en la casa de la esquina hay droga y la Fiscalía hace el allanamiento, no solo por la llamada, sino porque tiene alguna evidencia adicional, entra a la casa y encuentra la droga, entonces el allanamiento ha tenido resultado. Pero si lo que sirvió simplemente es para hacer un show, es para que se luzcan ahí los ministros, para que estén presentes, para que lleven cámaras de televisión, etcétera, entonces no ha servido para nada. Y esto, sumado al hecho de que se supone que la actuación del Poder Judicial tiene que ser una actuación independiente, le resta credibilidad a la actuación de Fiscalía si es que esta fue realizada con los más altos funcionarios de gobierno. Incluso a mí me pareció de muy mal gusto y hasta muy imprudente la forma como estaba el fiscal general del Estado en el lugar, es decir, ocupando un rol totalmente secundario frente a la presencia del presidente de la República y otros ministros. Digamos, quedó una sensación de que él no estaba dirigiendo ese procedimiento, cuando hablamos de la más alta autoridad de la Fiscalía, y creo que él debería hacer respetar ese sitial. Daniel, perdón, Pablo, y de aquí una pregunta que realmente, ¿qué se podría configurar, ¿no? ¿Qué se podría configurar, inclusive lo que ha salido, que los periodistas fueron invitados la noche anterior, cuando la denuncia se supone, ¿no?, que fue puesta o fue conocida por una llamada telefónica al día siguiente a las 7 de la mañana? Es decir, se invitó a un allanamiento la noche previa, cuando el que denunciaba la noticia criminis le llegó a la Fiscalía
a las 7 de la mañana del día en que se había suscitado el allanamiento. Entonces, ¿qué se podría, desde el punto de vista penal, qué se podría producir aquí en este tema? O sea, es la confirmación de que se trata de un show, ¿no? Porque primero, el periodista a quien usted hace referencia, el periodista El Pocho Hart, dice en una entrevista que a él lo llamaron el día anterior de la Secretaría de Comunicación, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente era una pieza de comunicación a ser difundida en los medios aliados, y entonces esto se planificó de esa forma. Claro, lo hicieron tan mal que recién en la mañana del día del allanamiento se hace esta llamada anónima de un Pablo, que no soy yo, un tal Pablo. Valga la aclaración. Sí, de un tal Pablo que da nombres, apellidos, ¿no es cierto? Una información completísima, y apenas con esa información se realiza el allanamiento, ¿no es cierto? Eso es lo grave. Y luego ya desde lo legal hay que entender que la investigación previa goza de una reserva legal. Cuando estamos en la etapa de investigación previa, esta información no puede ser divulgada, ¿no es cierto? De hecho, divulgar la información producida en una investigación previa es un delito autónomo, sancionado con cárcel, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque las investigaciones gozan de esa reserva para proteger el buen nombre de las personas. De hecho, fíjese usted, el caso Tania Varela tiene que ver con difusión de información producida en una investigación, ¿no es cierto? Por ponerlo de ejemplo. Y entonces, claro, vemos que se omite, digamos, se olvida esa disposición legal, y a partir de una investigación previa se difunde la información, se participa del allanamiento, y al final, insisto, a mí esto me lleva a concluir que se trata de un show mediático nada más, sin ningún resultado, y que pone en entredicho la independencia en este caso, de la Fiscalía. Doctor Encalada, muy buenos días, qué gusto tenerlo aquí. Pasemos entonces a la agenda del Consejo de la Judicatura a propósito pues ya de la conformación en pleno, ya con sus 5 miembros. ¿Cuáles deberían ser los pasos inmediatos, sin perjuicio de la propuesta que usted ha hecho y que entendemos pues es prioritaria respecto a la renovación de la Corte Nacional? Pero seguido de esto, ¿cuál debería ser el plan de acción? No solo en la designación de funcionarios, sino también en la optimización de procesos. O sea, ¿hacia dónde debería apuntar lo que queda de gestión, digamos, iniciando de este Consejo de la Judicatura? Nino, qué gusto, buen día. A ver, primero yo no puedo empezar esta conversación sin decir que el nombramiento de la doctora Mercedes Caicedo, quien tiene sus credenciales propias, ¿no es cierto? Digamos, entre lo ideal es positivo que el presidente de la Judicatura salga del Pleno de la Corte Nacional. A mí esto me parece positivo. Pero yo no puedo empezar esta conversación diciendo que dudo mucho de lo que se viene en el Consejo de la Judicatura, pues su nombramiento es la consumación del golpe de Estado en el Poder Judicial, cuando le impidieron a su legítima presidenta, la doctora Villasís, le impidieron que ejerza el cargo. Así que esto hay que dejarlo claro, yo no puedo dejar de decirlo. Y luego de eso, claro, ella tiene, digamos, la doctora Mercedes Caicedo, va a tener ahí la posibilidad, con las dudas que tenemos muchos, de hacer una gestión autónoma, independiente del Poder Judicial, y frente a ello tiene varios retos, ¿no es cierto? Yo parto por uno. Yo sé que hay la designación de los jueces constitucionales, hay la evaluación de los jueces y fiscales que no se ha hecho en muchísimo tiempo, hay que mejorar los sistemas de gestión, los sistemas de notificación es un fracaso, y por lo cual las materias no penales, digamos, están totalmente retrasadas. Es decir, hay tanto por hacer que podría lucirse esta presidenta y su nueva administración. Pero yo creo que lo más importante, no solo porque es lo más próximo, sino porque es lo más importante, es la designación o la renovación de la Corte Nacional de Justicia. Y no solo porque esto representa una oportunidad que quizás ya lo podemos ir desarrollando, sino porque yo creo que a partir de una renovación con los mejores juristas en la Corte Nacional, eso podría dar pie o el inicio para una reingeniería total del Poder Judicial. Ahí, estimado Pablo, quisiera detenerlo porque puede ser muy interesante la propuesta. Yo algo leí de lo que usted sugirió a través de las redes sociales. Hablaba de involucrar una organización internacional, creo que ya se ha intentado antes. Le preguntaría cómo funcionaría en su propuesta. Habla de involucrar a las mejores facultades de Derecho. Mi pregunta ahí sería, y bueno, ¿cómo definimos cuáles son las mejores facultades de Derecho? Y así, ¿no? Le pediría como que me diga cómo haría usted un concurso que primero no se caiga, como se han caído ya 3 creo,
y segundo, que traiga el apoyo de, no sé, una comisión anticorrupción de la ONU, el apoyo de las universidades, etcétera. Bueno, lo primero que la ciudadanía debe entender es por qué esta renovación de la Corte Nacional es importante. Primero, porque los consejos de la Judicatura, este y los anteriores, han sido tan negligentes que no han podido hacer el concurso que le correspondía hacer desde hace 2 años. La Constitución de la República dice que la Corte Nacional se renueva 1/3 cada 3 años, es decir, la Corte Nacional está integrada por 21 jueces. Cada 3 años cambian 7, ¿no es cierto? Cambian 7 ahora, después de 3 años otros 7 y así. Sucede que han sido tan negligentes los consejos de la Judicatura que este concurso, que correspondía hacer hace casi 3 años, no se ha hecho. Entonces eso significa que se nos juntan 2 concursos que, sumado a las destituciones por corrupción, renuncias, hay otro juez destituido por acoso sexual. Bueno, por todas estas faltas, sucede que ahora hay que renovar 18 de 21 jueces. Y eso yo propongo, es una oportunidad histórica para el país, porque significa que sin meterle las manos a la justicia podemos cambiar casi todo el Poder Judicial, la Corte, el máximo Tribunal de Justicia. Entonces, en función de ello, es lo que César, lo que tú me dices, César, es, bueno, yo he hecho algunas propuestas, ¿no es cierto?, para que se integre de la mejor manera. Y uno de ellos es esta probidad notoria, por lo cual yo sugiero que se dé un puntaje importante para quienes vengan auspiciados por una facultad. Podría ser que las 5 mejores facultades del país puedan dar 2 recomendaciones, ¿no es cierto?, un hombre y una mujer. Y esto significa que involucras a la academia, ¿no es cierto?, estas se la juegan por su candidato, por lo tanto tienen que hacer una muy buena selección, y el candidato también pues carga con el peso de ser nombrado por la facultad. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuáles son las 5 mejores facultades? Bueno, hay rankings internacionales y el Consejo de la Judicatura es el que tiene que decidir. Ellos tienen el poder político y pueden decir en su reglamento de selección, decir, bueno, en función del ranking internacional tal, estas son las 5 mejores facultades. Y estas tienen el derecho para proponer a 2 candidatos cada una de ellas. Lo primero que decía César, y es claro, es mi primera propuesta, es ¿por qué los mejores no postulan? Bueno, hay varias razones. Claro. Una de ellas es porque no se confía en los concursos. Esa es una de las razones, porque no hay independencia. Entonces, yo lo que he propuesto es que se haga a partir de una comisión integrada por juristas nacionales e internacionales. Y esto ya lo hemos hecho en el Ecuador. Es decir, podemos hacerlo. Se lo hizo en el año 2005. No sé si ustedes se acordarán, cuando fue defenestrada digamos, Lucio Gutiérrez le metió la mano, puso la pichicorte, y luego se hizo un proceso de selección para nombrar a una nueva Corte Suprema de Justicia, y ahí tuvimos una participación de una comisión internacional, muy buena, también con juristas nacionales. Y de ahí salió una muy buena Corte, hasta que Correa la eliminó también. Pero tenemos experiencia en esto, ¿cierto? Nos ha ido bien, y esta es una posibilidad. ¿Cómo hacerlo? El Consejo de la Judicatura, claro, aquí es lo difícil, lo complicado políticamente. El Consejo de la Judicatura debería decir, ok, la selección se la delego a esta comisión nacional e internacional que tiene facultades totales. Pero normativamente me parece, digamos, complicado. ¿Puede el Consejo de la Judicatura delegar esa función? ¿Por qué no, César? Porque el Consejo de la Judicatura finalmente hace la designación. Lo que haría el Consejo de la Judicatura es únicamente delegar el proceso. Quien va finalmente a decir, estos son los ganadores y yo los... O sea, por reglamento... Puede hacerlo. Okay. Puede hacerlo porque el Consejo de la Judicatura hace los reglamentos, ¿no es cierto? El Consejo de la Judicatura te dice cómo es el concurso. Bueno, ahora el Consejo diría, vamos a nombrar esta comisión y vamos a respetar los puntajes establecidos por esta comisión. Y el Consejo de la Judicatura podría reservarse, podría reservarse la oposición, por ejemplo, la impugnación ciudadana, y a partir de eso hacer la selección. El tema es que tiene que ser un proceso diferente. Si vamos a hacer lo mismo, como decía Nino, se van a caer los concursos, como decías tú, creo, César. Los concursos se van a caer como se han venido cayendo. Si vamos a hacer exactamente lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes. ¿Y qué es hacer lo mismo? Es hacer un concurso de tal forma que solo a los funcionarios judiciales les interese pertenecer a la Corte Nacional de Justicia. La academia y los abogados en libre ejercicio
no les interesa en absoluto pertenecer a la Corte Nacional, y ahí están algunos de los problemas del Poder Judicial. Ok. 9:03. Después del corte regresamos con usted, doctor. Como siempre, agradecidos por su compañía. Ya volvemos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Antes de pasar rápidamente, doctor Encalada, a los otros temas que nos convocan, ya que estamos hablando de la Corte Nacional. Ayer lo comentaba con unos colegas de otro espacio, ¿no? ¿Qué pasa con estos procesos lentos como el de Luque Lecaro o fallidos como el de alias Pipo, de pedidos de extradición hacia el Ecuador? Entiendo que hay una etapa que pasa por el SNAI para levantar la información, por ejemplo, de las garantías. Hay otra etapa en manos de la Corte Nacional y finalmente la Cancillería tiene que tramitar y entregar las cosas a tiempo. ¿Qué se nos está escapando en el Ecuador? ¿Qué nivel de negligencia a lo mejor puede haber? ¿Cuáles son los errores de los jueces de la Corte Nacional al manejar estos pedidos de extradición? No, a mí me parece que más que negligencias por parte o demoras por parte del Estado ecuatoriano, hay que entender que los procesos de extradición tienen un alto componente diplomático, ¿no es cierto? Y usted entenderá que los procesos diplomáticos son súper largos, súper complejos, siempre, han sido siempre, y no sé por qué eso no ha cambiado. Entonces yo creo que más pasa por eso. Y por ejemplo, en el caso de este criminal, de Pipo, creo que era, ¿no? El que lo cogieron en España, más pasaba, digamos, no tanto por lo jurisdiccional, sino porque en ese caso Ecuador no cumplió con entregar la información suficiente para acreditar que no estaba en peligro su vida, ¿no es cierto? Ahí sí, claramente, hubo una negligencia por parte del Ecuador en dar esas garantías, cuando, digamos, si lo ponemos en términos así rápidos, genéricos, era muy fácil decirle a España que justo hemos construido una cárcel diseñada para los delincuentes más peligrosos, ¿no es cierto? La cárcel de Santa Elena estaba recién construida, recién inaugurada, y no fueron capaces de entregar esa información, lo cual, bueno, da muchas dudas de por qué pasó esto. Así que en los procesos de extradición hay mucho de este componente diplomático también que hace que las cosas sean más lentas, y que tiene que ver con que los dos países se pongan de acuerdo, principalmente en los temas de seguridad, ¿no es cierto? Que el Ecuador, entiendo, la tenemos muy difícil acreditar que la integridad personal, la vida de los delincuentes no hay peligro, ¿no es cierto?, cuando nuestras cárceles sabemos que lamentablemente no tienen del todo el control estatal. Doctor Encalada, y cambiando un poco, regresando justamente a la reestructuración de la Administración de Justicia, y además se lo pregunto como exfuncionario de Fiscalía, ¿cuál es el mito alrededor de las carreras jurisdiccionales y fiscales con las categorías? ¿Por qué las evaluaciones no han prosperado durante todo este tiempo y por qué no hemos podido realmente direccionar esas carreras fiscales y jurisdiccionales hacia la profesionalización integral de la administración? Usted lo decía, ¿no? No solo es que generalmente es el judicial el que aspira a los cargos o a las magistraturas de Corte Nacional, pero aún ese judicial no viene debidamente categorizado o no tiene un rédito real por mantenerse en un proceso de preparación, por mantener una hoja de vida limpia. ¿Qué nos falta ahí? Es que no hay una carrera como tal, ¿no? Yo digo una carrera judicial, me refiero a quienes entran en los niveles más bajos, ¿no es cierto?, y van ascendiendo, y en la cúspide de su carrera, como el actual presidente de la Corte Nacional, el doctor Marco Rodríguez, ¿no es cierto?, ha hecho esa carrera, y en la cúspide más alta termina siendo presidente de la Corte Nacional de Justicia. Pero propiamente una carrera judicial como tal, o sea, digamos, profesionalizada, no existe porque para ser juez simplemente dan un examen, y hay gente que a los 22, 23 años, increíble esto, 23 años, es ya juez de primer nivel, o en sus 30 es juez de la Corte Nacional, ¿no es cierto? Y si me permites un poquito volver a esta propuesta que estoy formulando,
es que yo creo que en la Corte Nacional de Justicia tiene que ir gente con experiencia, ¿no es cierto? Es decir, no solo que te acredites una formación, el conocimiento, que tempranamente un buen profesional lo puede tener. ¿Quién quita que alguien en sus 30 tenga todo el conocimiento porque es un estudioso, se devora los libros? Yo creo que sí hay jóvenes excepcionales, pero la experiencia solo la dan los años, ¿no es cierto? Y yo creo que en la Corte Nacional de Justicia, fíjense ustedes que en la Constitución del año 98 se establecía un requisito de 45 años de edad para ser juez de la Corte Suprema. Eso se eliminó en la Constitución del 2008. ¿Y por qué había ese requisito? Precisamente por la experiencia. Entonces yo propongo que en este nuevo concurso haya un reglamento que deliberadamente otorgue más puntos a más años. ¿Cierto? A más años de que eso que aclaremos, no estamos hablando del juez Milton Velázquez, que solamente parece tener 20 años, pero tiene 40 y pico. Saludo al doctor Velázquez. Saludo al doctor Velázquez. Sí, él creo que cumplió hace poco 40, sí, él parece de 32 años, pero eso lo pinta nomás. Sí, pero digo, eso es importante, o sea, ¿por qué es importante la experiencia? Porque una cosa es, digamos, pues hasta las vanidades, ¿no? A mí me ha tocado estar en Corte Nacional de Justicia con jueces que los domina la vanidad. O sea, buenos jueces, gente estudiosa, conocedora, pero están con los celos, con las vanidades, con esto de querer demostrar que saben más. A mí me gusta parangonar, doctor, y planteémoslo, ¿no? Digamos que yo rehuyo también a el juez excesivamente joven, ¿verdad? Y luego tengo, al cabo de unos años, pues la postura de que hay personas que no cambian como piensan porque tienen 45 años. Digamos que esta carrera fiscal o judicial se estructura desde la asistencia misma. Paso de asistente a secretario, de secretario a juez de sala y de juez de sala a Corte Nacional. ¿Cuál es el equilibrio necesario? Considerando además que aun cuando declaramos las independencias de la justicia, sabemos que igual hay tensiones políticas, tanto así que motivan circunstancias como los fueros, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos o cómo generamos ese orgullo de ser judicial o fiscal y le damos un rédito de dedicarle tu vida a esto y mantenerte fuera también del espectro del rédito inmerecido o ilegal en ocasiones? O sea, claro, que es lo que hemos sufrido en el sistema de justicia los últimos años, y concretamente, fíjense ustedes en los dos últimos presidentes de la Corte Nacional de Justicia, gente con una carrera importante, juristas en contra de quienes yo que los conozco de muchos años, nunca han tenido una tacha de corrupción, por ejemplo, nadie los ha acusado de recibir dinero, y en el medio se los conoce como gente respetable, pero llegan a la presidencia y enseguida se someten al poder político de turno. Entonces, claro, ahí hay una falta de independencia. Yo creo que en esta próxima selección lo ideal fuera que lleguen profesionales de tres vertientes, digamos, un tercio de judiciales, un tercio de la academia y un tercio de abogados en libre ejercicio. Y así debería estar diseñado el reglamento para promover aquello, para permitir que esos perfiles sean los que lleguen. Y cuando hablo de la experiencia, que también me parece fundamental la experiencia, la probidad notoria que tiene que ver con este respaldo de las universidades, el ideal que a mí, digamos, en el cual yo pienso, es que llegue gente ahí con un nombre que cuidar, con una carrera que cuidar. Entonces, cuando están en esos espacios, no es como ahora, que uno recién se entera de la existencia de los jueces de la Corte Nacional cuando han sido elegidos. Recién cuando los nombran, ellos son invitados a dar clases en universidades. No antes, ¿no es cierto? Cuando debería ser al revés, como sucede en otros países, que después de dar sus servicios en los diferentes espacios, van a dar lo mejor de sí, ¿no es cierto? Es decir, su experiencia, su buen nombre, van a entregarlo a la función pública en un ejercicio en la Corte Nacional de Justicia. Eso es lo que buscamos, ¿no es cierto? Y eso quizás se complementa con el último punto de la propuesta que yo formulo, que tiene que ver con el tema remunerativo, ¿sí? Yo no digo que vayan a ganar lo mismo que un abogado exitoso en libre ejercicio. Siempre el sector privado, la excelencia en el sector privado va a ser mucho más alto que en el sector público. Eso así funciona, pero sí por lo menos que sea una remuneración que le permita a un profesional seguir manteniendo un estilo de vida más o menos como el que venía realizando. Fíjense ustedes que un juez de primer nivel, un fiscal de primer nivel, tiene un sueldo aproximado de unos $4,300. Y sucede que el juez de máxima instancia, Corte Nacional, gana $5,000. Es decir, una diferencia muy chiquita. No hay mucho crecimiento en el escalafón, pero habría que cambiar algo fundamental, que es la prohibición de que
con la excepción de las empresas públicas, alguien en el sector público gane más que el presidente del Ecuador. Y que el presidente del Ecuador se suba el sueldo es muy impopular. Pero me parece, César, que, bueno, primero presupuestariamente no nos afecta en nada. Es decir, a 21 jueces duplicarles o triplicarles el sueldo, presupuestariamente al Estado no afecta en nada. Yo no digo a todo el escalafón del Poder Judicial, digo solo a los 21. Bueno, es que ahí tiene también, yo creo, porque si se trata de incentivar a los jueces también a hacer carrera, porque tendrán que salir jueces de abajo, no todos de la academia o el ejercicio profesional como abogado o litigante, sino vendrán de abajo en el escalafón. Tienes que subir a los jueces de la Corte Provincial, ¿no? Y bueno, frente a los de primera instancia, para ir subiendo. Yo empezaría con la nacional. Después hablemos de las provinciales. Yo empezaría por la nacional y mi propuesta, César, es que sea un tercio judiciales, un tercio academia y un tercio abogados en libre ejercicio. Y fíjate que es verdad esto, Correa dejó estableciendo esto, claro, y él fue el que bajó los sueldos sustancialmente. Antes un diputado ganaba, me parece, 10,000, 12,000 dólares, y hoy creo que gana 4,000 dólares, ¿no es cierto? Ahí puede estar también, no todas las razones, pero ahí debe estar una buena razón para el nivel de asambleístas que tenemos hoy. Probablemente esté ahí. Y yo estoy de acuerdo con usted que la remuneración se la ha bajado a veces por populismo, por demagogia, pero doctor, para ir avanzando con la entrevista, yo tengo una duda en particular, ¿no? En la reorganización del sistema judicial. Votamos en una consulta a los ecuatorianos, independientemente de si uno haya votado sí o no, como colectivo. El pueblo votó por una reforma a el tema de los jueces constitucionales, ¿no? Ahora hay judicaturas especializadas. Y yo me imaginaba en un principio, pues tendremos entonces unas judicaturas especializadas a nivel provincial, algo bastante selecto. Bueno, la Corte Constitucional, en nombre del acceso, ha dicho uno en cada cantón, poco más, ¿ya? Y no sé si este sea el mejor diseño, el que nos ayude a tener realmente jueces constitucionales cercanos a la gente, pues que sepan de la materia y no como ahora el juez de lo que sea, que se pone el sombrerito de constitucional y a veces emite unas sentencias que hasta los legos se ríen, ¿eh? ¿Cómo usted ve el desarrollo de esto, que aparte ya va bastante atrasado? Bueno, ya no hay nada que discutir, ¿no? Yo no estuve de acuerdo con esta propuesta. Es un tema presupuestario también. El Ecuador sufre en todas las esferas del poder público, sufre de escasez de dinero, y acá nos damos el lujo de crear esta justicia constitucional, para lo cual habrá que contratar, ¿cuánto? 220 jueces para cada uno de los cantones, pero bueno, ya esto ya no lo podemos discutir. Esto ha sido aprobado y el Consejo de la Judicatura se está demorando también, como casi en todo, se está demorando en hacer estas designaciones. A mí no me parece lo más correcto, pero ya aprobado por el pueblo ecuatoriano, hay que hacerlo. Ahora, César, yo no estoy seguro, no creo que esta discusión empezó por aquellas decisiones en vía de acciones constitucionales. Acuérdense ustedes que en Manglara Alto, que en los cantones más recónditos del país se estaban resolviendo cuestiones que no se podían resolver. La libertad de Jorge Glass, la libertad de por ahí algún narcotraficante, que suspender la ejecución de contratos públicos. Es decir, cualquier cosa se estaba resolviendo por vía constitucional. Y eso yo no creo que tenga que ver necesariamente con falta de capacitación. Tiene que ver con corrupción. Y que, de alguna manera, la Corte Constitucional ya ha ido dejando claro, ¿no es cierto?, cómo estas acciones o estas sentencias no se podían dictar, al punto que tenemos varias sentencias ya en contra de jueces que tomaron esas decisiones. Es decir, no todos han salido impunemente, muchos de ellos están condenados o están en la cárcel. Entonces, yo no creo que sea una cuestión de falta de capacitación, sino sobre todo abiertamente de corrupción. Y eso no necesariamente va a cambiar, ¿no? Pablo, y ahí retomando el tema, yo me voy a quedar con la propuesta en esta parte, ya ahora la tengo clara de cómo sería, ¿no? Hay que recordar que ya esta designación de jueces tiene un proceso fallido, ¿no? Ya sería, no hay espacio para volver a fallar, ¿no? Sería una especie de delegación a una comisión especial nacional e internacional, etcétera. Ya lo veo, y bueno, al final del día el Consejo de la Judicatura actual se reservaría el tema de la designación, y me parecería el tema de la oposición, que es vital, es neurálgico, ¿no? El tema de la oposición es neurálgico en el concurso.
Pero al final del día, como la calentura no está en las sábanas, el problema de la justicia del Ecuador no es precisamente, y lo hemos hablado tanto, editorialistas, panelistas, juristas, ¿no? Es este monstruo bicéfalo que se creó en la Constitución de Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, donde lo que se pasan es peleando cuál tiene más poder, y eso es lo que ha caotizado nuestro sistema judicial. Totalmente, totalmente. Y yo he venido diciendo desde hace muchos años que lo que se tiene que hacer en el Poder Judicial es recomponer la estructura del Poder Judicial, porque el Consejo de la Judicatura no debe ser el órgano de gobierno, tiene que ser solo el órgano de administración del Poder Judicial, es decir, encargado de que los edificios, del papel bond, de las impresoras, de estas cosas, y no lo que es hoy el órgano de gobierno, y por eso es tan apetecido por el poder político. Pero para se requiere una reforma constitucional, y por ello es que yo identifico como este proceso tan próximo, que es la designación de los jueces de la Corte Nacional, como algo tan importante para que vaya gente tan capacitada, con tanta experiencia, con tanta fuerza, que pueda promover una reforma del Poder Judicial, con reformas constitucionales, con un liderazgo que pueda irradiar hacia todo el sistema los cambios que necesita. ¿Me explico? Es decir, necesitamos gente capaz que esté a la cabeza para que estos procesos de transformación puedan venirse dando de a poco. Pero por supuesto, si yo tuviera la posibilidad de rediseñar la estructura del Poder Judicial, lo primero que haría es cambiar aquello que dice en la Constitución, que el Poder Judicial es bicéfalo, y devolvería el poder a la Corte Nacional, a los jueces, y que el Consejo de la Judicatura simplemente tenga un rol de carácter administrativo. Y ahí hay que también discutir, hay que debatir esto, es cómo resolver el tema del régimen disciplinario. Hoy por hoy el régimen disciplinario está en el Consejo de la Judicatura, por eso es tan apetecido, por eso el Consejo de la Judicatura condiciona, amenaza, suspende a los jueces, los controla. Ayer había una columna de Felipe Rodríguez en ese sentido, publicada en Primicias, sobre este tema que es importante, y eso es algo que habríamos que discutir. ¿Cómo llevar a cabo el proceso del régimen disciplinario? A mí se me ocurre en algún momento que esto tendría que ir a una sala de la Corte Nacional de Justicia para que se encargue del tema de las destituciones concretamente. Pero es algo que podemos ir discutiendo, y yo insisto, a partir de una buena conformación de una Corte Nacional de primer nivel, como en su momento fue la Corte Constitucional, que podemos hacerlo, podrían promoverse estos cambios a todo el sistema. Doctor Encalada, quiero aprovechar para conversar de la base de la pirámide, la materia prima de la Administración de Justicia, de los abogados, del abogado en libre ejercicio, del abogado que eventualmente participa. Y ahí quería escuchar qué opina usted de las siguientes ideas o cuáles son sus ideas al respecto, ¿no? Primero, ¿cuáles son los filtros adecuados hoy a nivel universitario para aquellos que se gradúan de abogados? Segundo, estas universidades deben empezar a encaminar estos pensums o estas carreras en sentido de si me quiero dedicar al servicio público o me quiero dedicar al libre ejercicio o si me quiero dedicar al litigio con relación a la consultoría y la administración. Si esto debe a su vez tener una regulación vía licencias, y tal vez lo más importante es cómo lograr que esta carrera se sostenga para que la gente no tenga esta, digamos, tentación de saltar eventualmente el servicio público al libre ejercicio. Sus pensamientos alrededor de estas ideas. Bueno, creo que esa problemática, lamentablemente vamos en contravía, ¿no? Porque esa problemática hay un montón de abogados en el país, habemos un montón de abogados en el país, y es muy fácil. Hay universidades en donde casi por registrarte ya te dan el título. Y ese es el problema, cada vez se van abriendo más facultades de derecho, ¿no es cierto? En lugar de repensar y decir cuáles son los profesionales que requiere nuestra sociedad. En otros países, sabemos, en Estados Unidos, por ejemplo, tienes que estudiar primero otra carrera para luego estudiar derecho, ¿no es cierto? Entonces, claro, acá no hay ese régimen, no damos un examen para el ejercicio profesional, no hay ningún nivel de, un régimen disciplinario para los abogados en libre ejercicio, y lo que hay es impunidad, ¿no es cierto? Acá, actuar con deslealtad procesal. Los abogados están convencidos de que pueden utilizar cualquier artimaña para dilatar una audiencia, ¿no es cierto? Es decir, presentar el escrito al último día diciendo que estás enfermo. Yo he escuchado esto como que ni siquiera lo entienden, que están actuando de una manera indebida. Entonces, claro, tiene que haber un régimen más exigente para
vamos, autorizar el ejercicio de la profesión y también un régimen disciplinario para los abogados en libre ejercicio. Esto no hay, se viene discutiendo años, pero aún no hay nada concreto al respecto. Compleja la problemática, ¿no? Porque habemos más o menos 100.000 abogados. Estuve revisando los números, 90.000 a nivel 95.000, ¿no? Pero justamente a propósito del problema entre la abogada Villasís y lo que pasó para su designación, para poder ejercer la presidencia, ¿no? Realmente es muy poco lo que los colegios de abogados, lo que las universidades y que los abogados salieron a decir ante un problema tan grave, ¿no? Es decir, hay abogados para exportar en el Ecuador, pero cuando hay temas como estos que ocurrieron gravísimos, el tema del Consejo de la Judicatura, cuando hay temas como lo que viene ocurriendo con la Corte Nacional de Justicia, que no se puede cooptar sola, porque ese es el problema de fondo, ¿no? A diferencia de lo que ha pasado con la Corte Constitucional, que lo ha hecho muy bien en 2 veces, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven entonces tantos abogados si cuando hay problemas son mutis por el foro, como se dice, ¿no? Bueno, porque vivimos tiempos complejos, ¿no? El Ecuador no es nuevo para nosotros esto, en donde hay concentración de poderes y en donde los ciudadanos tienen temor. Entonces, claro, los colegios de abogados, concretamente, usted me jala la lengua, yo lo digo. Los colegios de abogados se han convertido más en espacios de relaciones públicas. Claro, ellos no van a decir nada si están ocupados más bien de ser amigos. Doctor, y también hay que reconocerles organizadores de torneos de fútbol. Buena pelota. Harta pelota. Al 40 también le hacen. Disculpen, también le hacen, ¿no? O sea, pero donde hay pelota y donde hay 40 también hay otras cosas. Pues, ¿no? Ay, Dios mío santo. Pero lo más grave, se me escucha, creo que estoy... Sí. Pero lo más grave es esto, ¿no? Que están dedicados a las relaciones públicas. Yo los veo ahí en las fotos con las autoridades, en los homenajes y estas cosas, cuando deberían estar para poner el dedo en la llaga y decir, a ver, cuidado con lo que está pasando con el Poder Judicial. Y lo mismo con las universidades. Yo estoy en algunos espacios ciudadanos en los cuales estas cosas se discuten, en los grupos de WhatsApp, en reuniones, y los profesores universitarios dicen, yo no puedo poner mi firma porque estamos en un proceso de acreditación, de que el Estado tiene que darnos esta nueva autorización para, no sé, las acreditaciones universitarias. Y entonces los rectores les dicen, miren, no se metan en política ustedes porque nos pueden traer problemas. Entonces, si los profesores están en esta posición timorata, ¿no es cierto?, nerviosos, ¿qué podemos esperar de los estudiantes? Yo algún rato me preguntaba, ¿dónde están los estudiantes que no salen a protestar? ¿Dónde más van a estar? De acuerdo con usted, pero ahí está, digamos, doctor, las instituciones intermedias, ¿no? La entidad acreditadora debería ser totalmente independiente. En otros países, cuando el presidente quiere fregar a la universidad, molesta con lo que sí es su jurisdicción. Te paso o no te paso los fondos públicos, que las privadas también reciben. Pero la entidad acreditadora debería ser sagrada. Y es verdad, hemos visto por estas cuestiones y otras, desde el catedrático timorato hasta también el rector o rectora que quiere ser candidato a algo, ¿no? De todo hay en la viña del Señor. Doctor, son las 9:32, ya me están haciendo señales de humo, le tengo que pasar la posta a nuestro colega del siguiente programa, pero toca despedirnos. Ha sido un lujo, ¿no? Realmente ha sido un lujo tenerlo y la problemática queda ahí para seguirla tratando y volver a contar en este espacio con los criterios tan decantados que tiene el abogado Pablo Encalada. RTP